Buenas muchachos, espero se encuentren muy bien. Bueno, la idea por acá es hacer un ejercicio de los que ya hemos visto. Este ejercicio no recuerdo si lo vimos en un examen o en un taller, pero es muy interesante, me parece interesante para hacerlo en Java. Entonces vamos a empezar por acá. Primero abrimos el NetBeans, ¿cierto? Para los que no recuerdan cómo creamos un nuevo proyecto, podemos ir a File, New Project, o simplemente le damos en este iconito y él ya nos habilita la ventana para que empecemos a configurar el proyecto. Decimos que es en la categoría Java, un Java Application, ¿cierto? Siguiente, le damos un nombre, le voy a poner ejercicio. Ejercicios, ya tengo uno así, voy a decirle ejercicios 1. No quiero que me quede una main class. Finish. Bueno, entonces abrimos el proyecto, abrimos los archivos fuente y a mí me gusta empezar creándome primero un paquete. Cualquier nombre está bien para el paquete. Vamos a ponerle ejercicios. Es recomendable que los paquetes empiecen con el nombre en minúsculo. Entonces, bueno. Ahora procedemos a crear una clase que es donde vamos a poner nuestro algoritmo. Entonces decimos sobre el paquete new Java class, le damos un nombre a la clase, vamos a decir ejercicio 1. Finish. Bueno, cuando creamos una clase en NetBeans, él nos ayuda o trata de ayudarnos creando unos comentarios. Esto lo podemos borrar, pues por ahora no nos interesa. Listo. También. Si me interesa de pronto por acá un comentario pequeñito. Para crear un comentario simplemente, si es un comentario en bloque, recuerden que la profesora lo dijo, un comentario en bloque es cuando yo voy a poner varias líneas de comentario. Lo inicio con slash asterisco y lo finalizo con asterisco slash. Slash asterisco asterisco slash. Ya me lo había puesto, bueno. Acá voy a colocar el enunciado del ejercicio. Dice así: hacer un algoritmo que lea el salario de un empleado e imprima el auxilio de transporte. Por acá, si el salario es menor que 644.350, entonces el auxilio es de 36.000 pesos, ¿cierto? 36.000 pesos. De lo contrario, es de 0. Calcule e imprima el 4% de EPS, 4% de pensión y el salario neto, que es base más auxilio menos EPS menos pensión. Así creo que iba el ejercicio. Bueno, entonces vamos a empezar. Antes que nada, siempre que vamos a empezar un ejercicio en Java, vamos a importar lo que necesitamos para trabajar. En este caso, como vamos a leer o a pedir una entrada de datos, necesitamos importar esto: import java.io, todo lo de io. Y siempre vamos a crear el método main. Dice así: public static void main, dentro de llaves y entre los paréntesis string args
y acá debemos indicar que puede ocurrir un error, throws IO exception, ¿cierto? Ahora preparamos, digamos, el lector de datos. Entonces decimos buffer reader. A mí me gusta ponerle br, pero se le puede poner cualquier nombre. Vamos a ponerle datos, que así fue como lo llamó la profesora inicialmente. New buffer reader. Aquí tenemos que pasarle uno nuevo, input stream reader. Y a este le pasamos system.in, ¿cierto? Ahí vamos bien. Ahora sí empezamos a construir el algoritmo. Entonces lo primero que nos piden es que pidamos el salario. Entonces sé que tengo que declarar una variable para el salario, que en este caso debería ser real. Ya un real puede ser doble o puede ser float. Vamos a decir doble. Entonces decimos doble salario. ¿Qué más necesitamos? Declaremos de una vez también ahí doble, del mismo tipo doble, declaremos el auxilio de, me gusta, el auxilio. Declaremos también de una vez la EPS, la pensión. ¿Qué más necesitamos? Y el salario neto. Salario neto. Lo como acá también mayúscula y mayúscula. Ok. Tenemos ahí ya las variables con las que vamos a trabajar. Entonces, pidamos datos. Lo primero es imprimir un mensajito para que el usuario sepa. Entonces decimos system.out.print ln. Dentro de las comillas el mensaje: ingrese su salario. Abajo leemos el salario, entonces decimos que el salario es igual a double punto parse. A ver, lo explico primero de otra manera. Para leer decimos salario es igual a datos punto readline, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Ahí me arrojó un error porque este pedacito de acá está devolviéndome un entero. Perdón, está devolviéndome una cadena de texto. Así me ingresen números, me está devolviendo a mí, o me está dando a mí una cadena de texto. Y yo no puedo guardar una cadena de texto dentro de una variable que declaré como real o double en este caso. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que convertir ese texto a números, y eso se hace simplemente colocando double.parse double y eso, ¿cierto? Ya ahí no nos canta ningún error. Si tenemos la variable declarada como entero, decimos integer.parse integer. Si lo hacemos con float, también le hacemos lo mismo, float.parse float, y colocamos adentro el datos.readline, ¿cierto? Bueno, entonces ya tenemos el salario. Ahora vamos a calcular el auxilio de transporte. Para ello decimos si el salario es menor, no recuerdo, puse menor arriba, bueno, digamos que es menor, puede ser menor o igual, o arriba en el enunciado dice que menor, entonces hagámoslo con menor. 644.350. Si es menor que eso, auxilio es igual a, ¿cuánto dice arriba? 36.000. De lo contrario, else. Acostúmbrense siempre a encerrar lo que se va a cumplir en una condición dentro de llaves. Por ejemplo, acá tengo dentro de las llaves, si se cumple esa condición voy a ejecutar esto, que va a ser inicializar la variable auxilio en 36.000. De lo contrario, auxilio es igual a 0, ¿cierto? Procedemos a hacer lo otro, que es calcular la EPS. Es muy sencillo. EPS es igual a el salario que me ingresaron por el 0.04%. Hago lo mismo, hagamos un poco de brujería NetBeans acá.
para la EPS, perdón, para la pensión. Listo. Ya con eso tenemos calculada la pensión, la EPS, el auxilio de transporte. ¿Qué falta? Falta el salario neto. Entonces decimos salario neto es igual a ¿qué? Primero sumamos el auxilio de transporte, que no me importa si son 36 o es 0, no me importa que me haya dado, se lo sumo al salario neto. Salario más el auxilio, ¿cierto? Auxilio. A eso tenemos que restarle lo que nos dio la EPS y la pensión. Entonces decimos EPS más pensión. Entonces recordemos la jerarquía de operaciones. Primero se va a hacer lo que está entre llaves. Entonces vamos a decir que a la suma del salario más el auxilio le vamos a restar la suma de la pensión más la EPS, ¿cierto? Eso nos da el salario neto. ¿Qué es lo otro? Tenemos que empezar a imprimir todo eso. Entonces es muy sencillo. System.out.println el salario neto, bruto es, y le concateno salario, que ese es el salario ya bruto que me ingresaron. System.out.println decimos acá el auxilio de transporte es, le concatenamos el auxilio de transporte, otra vez system.out.println y tenemos que imprimir por EPS es, imprimimos la EPS, system.out.println, perdón, por pensión es, concatenamos la pensión y ¿qué nos falta? El salario neto. System.out.println salario neto es salario neto. Y yo creería que con eso ya cumplimos con el enunciado de arriba, ¿cierto? Entonces, a ver, una ojeadita rápida. Tenemos lo que es la concatenación, ¿cierto? Que es anexarle al mensaje el valor de una variable. Tenemos por acá lo que es sacar porcentajes. Y tenemos por acá la condición. Esta es la condición. Acostúmbrense a colocar estas llavecitas, por favor, que les va a ahorrar muchos problemas en un futuro. ¿Y qué más tenemos por acá? Recuerden que esto es la manera de leer. En pseudocódigo se escribe la palabra lea, pero en Java, para leer, decimos esto, que en la variable salario vamos a guardar lo que nos dé esa lectura, y así es como se lee. Recuerden que tenemos, esto es en realidad lo que lee, y esto de acá para atrás es simplemente para convertir esa lectura que viene en una cadena de texto, convertirla a un número real, ¿cierto? Bueno, básicamente este es el ejercicio. Entonces ahí vamos a hacerle la prueba de escritorio. Clic derecho, run file, y esperamos. Ingrese su salario. Voy a decirle que es de 700. Y ya él me hizo todos los cálculos acá. ¿Cierto?